Creepypastas para tener de fondo mientras esperas tu pizza con problemas de IVA. Hola mis panas, perdón, pero fue instintivo poner este título. Y fue gracias Damian y Mations. Empezamos. No hay coincidencias en el bosque. Verán, Tim era ese tipo de persona que ama los viajes por carretera. De hecho, así fue como nos conocimos. En primer año, los dos estábamos probando suerte en las mismas fraternidades, y para quienes no estén familiarizados con el sistema griego, eso significa ir a las mismas fiestas, eventos sociales y demás. Nos estábamos uniendo por razones parecidas. Yo tenía un amigo del colegio en la misma fraternidad que el hermano mayor de Tim, y ellos dos eran bastante cercanos. Así que, aunque al principio no conocía mucho a Tim, terminamos pasando mucho tiempo juntos ese año. Eso no quiere decir que fuimos amigos al instante. No fue un romance a primera vista ni nada por el estilo. En realidad éramos bastante distintos. Él era un chico conservador de un pueblito, se había saltado un año, trabajaba mucho con las manos y estudiaba ingeniería. Yo venía de un suburbio más rural, me gustaba el senderismo, escribir, la música, era casi socialista y estudiaba cosas que, siendo honesto, han sido mucho peores para mis oportunidades laborales que la ingeniería. Pero nos llevábamos bien, al menos como conocidos que se toleran. Yo creo firmemente que la mayoría de las personas cuerdas pueden dejar de lado sus diferencias y conectar con un par de cervezas, o en nuestro caso, con demasiados shots de Fireball siendo menores de edad. Así que salíamos de fiesta, charlábamos, compartíamos el mismo grupo de amigos y, para sorpresa de nadie, entramos en la misma fraternidad. Y llegó el Spring Break. Ahora, primero que nada, que se joda el Spring Break. No me malinterpreten, lo adoro. Me encanta tener una semana libre en la parte más caótica del año, probablemente me salvó de más de un colapso mental. Lo que quiero decir es que la idea del Spring Break universitario, como te lo pintan las películas, es pura basura. Un montón de chicos van a playas atestadas en Florida, se emborrachan y tratan de acostarse con chicas de otras universidades, y honestamente, siempre me pareció una pérdida de tiempo. Por eso no tenía ningún plan para el Spring Break de primer año. Hasta que, de la nada, Tim se me acerca y me pregunta si quiero hacer un viaje en carretera con algunos amigos en común. Habían rentado un Airbnb en Mobile, Alabama, y necesitaban un cuarto para dividir gastos y pasar el rato. Sí, ya sé. Acabo de decir. Que se joda el Spring Break y un párrafo después estoy diciendo nos vamos a Gulf Shores. Un poco hipócrita, lo admito. Pero es que Tim es un mago de los viajes por carretera. Fuimos a la playa una vez, sí. Y nos fuimos de ahí 1 o 2 horas después, cuando llegó la policía a revisar permisos de estacionamiento. No volvimos al mar en toda la semana. En lugar de eso, vimos lugares menos convencionales. Estoy hablando del local más escondido de pollo frito en Memphis, el Museo Nacional de Derechos Civiles, el Saturno V en Huntsville, el USS Alabama, el local más escondido de camarones fritos en Biloxi, cosas así. No se trataba de ser vagos de playa y emborracharnos una semana entera. Era parar en cualquier atracción al borde del camino que encontráramos, sin importar lo absurda que fuera. Pero esta no es la historia de ese viaje. 3 años después, Tim y yo ya éramos buenos amigos, incluso compañeros de cuarto. Habíamos madurado, pasamos del Fireball y el ponche de fiesta a Bourbon, mulas de Moscú, rusas blancas, y sí, a un ponche de fiesta. Ambos habíamos pasado por nuestros dramas de soltería, pero ya estábamos saliendo con chicas geniales, con las que, dato curioso, ambos terminamos casándonos. Estábamos hartos del sistema griego, hartos de la universidad, listos para enfrentar el mundo real. Pero queríamos una última aventura. Y entonces planeamos un nuevo viaje por carretera. Tim tenía un buen trabajo asegurado para el otoño, y yo comenzaba la maestría más o menos en la misma época. Eso nos dejaba un último verano para hacer lo que se nos diera la gana. El plan fue un caos total armado a último momento. Un viaje que cruzaba literalmente todo el país, de este a oeste, de norte a sur.
Íbamos a salir con un carro, equipo de campamento y los últimos pedazos de esperanza que la vida aún no nos había arrancado. La meta era visitar varios parques nacionales y cualquier lugar que se nos antojara por todo el oeste. Y sí, llamarlo caos total es quedarse corto. Mi pobre auto compacto casi muere al menos 6 veces. Apenas sobrevivimos bajando las rocallosas después de una tormenta de nieve inesperada a fines de mayo. También apenas salimos del valle de Yosemite tras otra nevada inesperada a inicios de junio. Se reventó una llanta, se encendió la luz de check engine al menos 2 veces, y, bueno, yo dejé las llaves dentro del auto en medio del bosque, sin señal de celular. Fue jodidamente increíble. Le recomiendo a cualquiera hacer un viaje por carretera estúpido al menos una vez, solo para que nunca más se les ocurra hacerlo otra vez. El problema es que es peligroso, y no hablo de emocionante peligroso, sino estúpidamente peligroso. Más allá de los problemas con el auto, hicimos un montón de idioteces. Caminatas borrachos por acantilados, andar por territorio de osos grizzly de noche sin spray antiosos, y por supuesto, nunca decirle a nadie dónde estábamos. Muchas veces no teníamos señal. Sin wifi, sin cobertura, casi sin electricidad, era perfecto para desconectarnos del mundo. Lamentablemente, es lo peor cuando estás en medio del bosque, mal preparado y, como descubrimos, estás siendo observado. Este evento en particular ocurrió en el norte de California, en el Bosque Nacional de Redwood. Así le llamo yo. La verdad es que estoy bastante seguro de que es simplemente una serie de parques nacionales y estatales que resultan estar llenos de secuoyas. ¿Sabes lo que son las secuoyas? O al menos deberías. Si no, eso significa que no has visto El Retorno del Jedi, y eso es una verdadera pena. Verás, las escenas en la luna boscosa de Endor se filmaron en uno de esos parques. Esas enormes árboles son las secuoyas, y puedo confirmar que son gigantescas y se sienten como de otro mundo. Lo que pasa con el norte de California, sin embargo, es que, bueno, no era mi lugar favorito. Y con eso quiero decir que sentía que en cualquier momento nos podían robar o matar, y eso dice bastante, considerando que he quedado varado en lugares como Detroit y Baton Rouge. No estoy exagerando. Tenía miedo de detenerme a cargar gasolina, aunque estábamos a punto de quedarnos sin. Entré a un Walmart y sentí que todas las personas ahí nos estaban mirando fijamente. Las carreteras estaban en mal estado, los edificios sucios, y casi todas las personas parecían estar yendo o viniendo de un negocio de drogas. Definitivamente no es uno de mis lugares favoritos. En fin, encontramos un pequeño campamento que estaba casi totalmente vacío. Con eso quiero decir que apenas podíamos ver un puñado de estructuras hechas por el hombre. Ahí estaba la choza del encargado del campamento, bueno, más bien un cobertizo pegado a la parte trasera de un remolque que parecía no haber visto un humano en décadas. En el extremo lejano del campamento, había tal vez un solo sitio instalado, y no vi a nadie ahí en ningún momento. Claro, eso no es un problema. Estoy acostumbrado a parques estatales donde hay alguien en la entrada que te dice a dónde ir, cuánto pagar, cómo no incendiar el bosque, y cosas así. Pero aquí el sistema era mucho más simple. Tomas un sobre de un tablero de anuncios, escribes el sitio que vas a ocupar y cuánto tiempo estarás, y metes algo de dinero dentro. Muy sencillo y bastante distanciado socialmente, aunque en 2013 eso no era realmente una preocupación. Todo esto para decir que, a pesar de las señales de advertencia, decidimos quedarnos ahí esa noche. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Éramos dos tipos de universidad, no muy en forma, pero tampoco indefensos, y bastante pobres como para que valiera la pena robarnos. Así que nos instalamos en el sitio. La tienda barata para 4 personas estaba armada, había un río a poca distancia, tan azul como podía ser, y el sol se estaba poniendo, filtrando una luz roja muy agradable entre los árboles. Teníamos una fogata decente y un buen estado de ánimo, la ida a Walmart, claro, fue por leña y alcohol. Una cerveza fría y una comida caliente ayudaron mucho a calmar los nervios que tenía sobre el campamento y el área alrededor. El sol estaba a punto de desaparecer bajo el horizonte y decidí ir al baño.
No hay nada peor que tener que andar a tientas por un campamento en la oscuridad la primera vez con nada más que una linterna de llavero, como aprendí en ese viaje, así que aproveché la última luz para guiarme. Los árboles bloqueaban mucha luz, pero aún era lo suficientemente claro para evitar tropiezos para cualquiera que estuviera un poco borracho. Encontré un buen espacio en el bosque que nos daba línea directa al baño, salté con cuidado sobre ese bloque de concreto que hay para delimitar los estacionamientos, aparté un par de ramas a la altura de la cara, y me detuve demasiado tiempo frente a unas piedras que formaban la palabra ayuda. No estoy bromeando, eso fue exactamente lo que vi, y Tim puede confirmarlo porque lo llamé casi de inmediato. Claro, cada uno tendría una explicación diferente. Yo, como escritor con imaginación desbordada, pensé en un montón de historias aterradoras sobre la pobre víctima de los habitantes del bosque que apenas tuvo tiempo para dejar esa última advertencia antes de su muerte inminente. Tim, por supuesto, tenía una explicación mejor. Una broma divertida de algún niño por ahí. Pateó unas cuantas piedras, quedando a huida. Y volvió por su tercera cerveza. Yo seguí camino al baño, ya con ganas de hacer lo mío antes de que los secuestradores llegaran en la oscuridad, más que por miedo a tropezar. Me sentí algo más tranquilo cuando, unos minutos después de regresar al sitio, un coche recorrió el campamento, circulando lento y bajo, aparentemente buscando un lugar libre. Por fin. Dije. Nunca pensé que me molestaría un campamento vacío. Tim gruñó. Yo esperaba un poco de paz y tranquilidad. Dijo, refiriéndose al fin de semana anterior, un muy concurrido fin de semana del Día de los Caídos en Yosemite. Me reí y comencé a contar todos los sitios todavía vacíos a nuestro alrededor. Tim me interrumpió con una risa y lanzó otra cerveza hacia mí. El coche dio otra vuelta. Debe que no decidieron dónde parar. Dijo. Todos se ven igual. Dije. Quizá olvidaron el sobre. Lo que sea. Dijo. Seguimos con lo nuestro. El coche dio otra vuelta. Esta vez, ninguno comentó nada. Simplemente miramos la ventana del conductor, sombreada, mientras pasaba, recorriendo los sitios vacíos a nuestro alrededor. Nuestra conversación ignoró deliberadamente el elefante en la habitación. Dejamos de beber cerveza. El fuego se fue apagando. El coche dio otra vuelta. ¿Deberíamos avisarle a alguien? Pregunté. Mi teléfono está muerto. Tim sacó el suyo. El mío está muriendo y de todas formas no hay señal. ¿Crees que al encargado le importará? Miré hacia el lugar del encargado, que apenas se alcanzaba a ver entre los árboles. No creo que haya nadie ahí. No he visto un carro ni una luz desde que llegamos. Esperamos en silencio, sintiéndonos de repente completamente sobrios a pesar del paquete de 6 cervezas que habíamos terminado. El sol ya se había puesto de verdad, y la única luz era el titilar incierto de nuestro fuego casi apagado. Nuestra conversación había desaparecido por completo, y nuestras mentes comenzaban a contar cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que el auto dio la vuelta. Esperamos demasiado tiempo a que ese coche regresara, pero nunca lo hizo. Finalmente, las últimas brasas de la fogata comenzaron a apagarse y no nos quedaba más leña. Deberíamos ir a dormir. Dije por fin. Mañana hay mucho camino por delante. Sí. Respondió Tim. Voy a ir a hacer pis entre los arbustos. ¿No quieres ir al baño? Pregunté. Vete a la mierda. Me contestó. No te veo ir para allá tampoco. Miré en dirección a las piedras que decían a huida y luego de vuelta al camino. Sí, mejor no. Entramos a la tienda y la cerramos con la cremallera después de revisar 3 veces que el auto estuviera cerrado y que lo más valioso que teníamos estuviera con nosotros adentro. Esa noche el sueño no llegó fácil. Cada susurro en las ramas, cada aleteo de un búho parecía venir justo afuera de la tienda. Finalmente, me fui quedando en una especie de sueño inquieto mucho después de que los ronquidos de Tim se hicieran audibles. Y desperté demasiado pronto por un sonido que no logro precisar bien.
En un sueño borroso, sentí que había escuchado un grito antes de despertarme, pero cuando finalmente volví en mí, no entendía por qué había despertado. Tim había dejado de roncar, pero no supe si también se había despertado o simplemente se había quedado en silencio mágicamente. ¿Oíste eso? Susurré. Se removió somnoliento. ¿Oír qué? No sé. Dije. Algo me despertó. Pensé que era, no sé, un grito o algo así. No escuché nada. Dijo. Vuelve a... Clac. Clac. Tim se incorporó, tan despierto como yo. Los sonidos que antes me mantenían alerta ahora parecían distantes comparados con el crujido de las ramas que podían estar justo afuera de la tienda. Pero Tim, bendito sea, estaba preparado. Verás, Tim no era un Boy Scout. Era algo mejor. Era casi un redneck, y eso significa que ninguna falta de provisiones o leyes lo detendría para cuidarse. Aunque logré convencerlo de no llevar motos en nuestro viaje y usar un auto, no conseguí que dejara atrás su detector de radar, el famoso Fuzzbuster, ni su arma oculta que estoy casi seguro no era legal en California. Esa última era la que tenía con nosotros en la tienda, y la sacó de su mochila, sin esfuerzo por disimular el ruido del metal de las cremalleras y el clic mecánico de desactivarla seguro. El crujido paró casi de inmediato, luego se alejó. Como con el coche, nos quedamos ahí sentados lo que pareció una eternidad, esperando la más mínima señal de que el intruso regresara. No vino ninguna. La mañana nos encontró cansados y casi sin descanso. Solo logramos dormir unas pocas horas entre las 6 y las 10 de la mañana, ya con el sol arriba. Eso nos hizo comenzar el día tarde y llegamos a nuestro siguiente destino de mal humor y mucho más tarde de lo planeado. Esa mañana empacamos rápido, aunque no solo porque íbamos atrasados. En silencio, habíamos acordado no quedarnos más tiempo del necesario, y no tengo duda de que ninguno de los dos extrañaría ese lugar. Eché un último vistazo al campamento después de terminar de empacar. Quería hacer un último viaje al baño para poder manejar el mayor tiempo posible sin parar. El encargado, como siempre, estaba totalmente ausente. Hasta hoy no sé si esa persona realmente existió o si fue solo un truco para mantener alejados a los revoltosos. El otro sitio que había sido usado ya estaba desmantelado y abandonado mucho antes de que despertáramos. En la mañana, estaba tan desolado como cualquier otro sitio. Tim asume que se fueron en la madrugada, mientras nosotros dormíamos. Espero que tenga razón. Igualmente, el coche que daba vueltas ya no estaba. Tim no tiene una explicación para eso, aunque piensa que todo fue una serie de coincidencias. Quizá solo era un campista que no encontró el lugar indicado. Yo lo dudo. Nunca revisé todo el campamento para ver si el auto seguía ahí. De hecho, nunca llegué realmente al baño. Salté sobre el bloque de concreto del estacionamiento y aparté las ramas a la altura de la cara. Entonces me detuve. Las piedras decían, ayuda. El sótano de mi tío albergaba un terrible secreto. Ten cuidado cuando mires al abismo, porque cuando lo haces, el abismo también te mira a ti. No creo que hubiera recordado también al tío Ben, así lo llamaré aquí, de no haber sido por una sola cosa. Cuando era niño, muchos parientes venían de visita, pero apenas puedo recordar a la mayoría. No creo que pueda contar más de 5 que realmente se me hayan quedado en la memoria. Lo que me marcó fue una escena muy específica. Justo antes de irse, el tío Ben me entregó algo y luego se marchó. Todavía lo recuerdo. Era un billete de $100. Yo tenía solo 4 años, y eran los años 80. Aunque, siendo honestos, hoy en día también podrías darle $100 a un niño y lo volverías loco de felicidad. En ese entonces, hasta $20 parecían una fortuna. Mi madre, por supuesto, lo guardó para que no lo perdiera, lo que básicamente significaba que jamás volví a ver un centavo de ese billete. Pero el gesto me marcó profundamente.
Incluso a esa edad, entendí que el tío Ben debía estar forrado en dinero. Le preguntaba seguido a mis papás qué hacía él para vivir, porque yo también quería hacer lo mismo. El problema es que nunca me dieron una respuesta clara. A veces decían que era empresario. Otras, que era consultor. Pero con el tiempo, noté que no estaban ocultando nada, realmente no sabían con certeza a qué se dedicaba. Él nos visitó esporádicamente a lo largo de los años, y siempre que venía me dejaba otra suma exagerada de dinero o algún objeto de valor. Eso hizo que le tuviera más aprecio que a cualquier otro pariente. Les preguntaba a mis padres por qué nosotros nunca lo visitábamos a él, y mi papá simplemente respondía que al tío Ben le gustaba mucho su privacidad. Ojo, no es que hayamos crecido en la pobreza. Pero tampoco teníamos dinero para despilfarrar como él lo hacía. Pasaron los años. Me mudé de la casa de mis padres y no supe nada del tío Ben por bastante tiempo. Había conseguido un empleo y todo iba más o menos bien, hasta que un día recibí una llamada de la policía. El tío Ben había muerto. No fue la primera muerte en la familia, claro, ya varios tíos y tías mayores habían fallecido, pero siempre eran personas que apenas había visto una vez o que vivían lejos. Esta era la primera vez que la muerte me tocaba de verdad. El tío Ben, aunque no era de los más cercanos, tampoco era un desconocido. Siempre había tenido la intención de visitarlo algún día en esa casa tan apartada, pero siempre pasaba algo que me lo impedía. Y ahora, ya no podría hacerlo nunca. Pero esa no fue la razón principal de la llamada. Lo raro era cómo había muerto. Fui a ver su cuerpo, y apenas si se podía reconocer. Estaba en un estado de descomposición que parecía de meses. Me dijeron que lo encontraron así porque dejó de pagar sus cuentas y alguien se preocupó. Lo extraño era que le faltaban varios órganos. El hígado, por ejemplo, estaba casi desaparecido. Y apenas quedaba rastro del bazo o los riñones. No era producto de una enfermedad, no tenía marcas, ni heridas, ni indicios de operación. El forense me dijo que en toda su carrera nunca había visto algo parecido. Creo, aunque nunca me lo dijeron directamente, que sospecharon de mí. Tal vez porque me dejó la mayor parte de su herencia. No era poca cosa. Con ese dinero podría haberme jubilado en ese instante. Pero eso no fue todo. En el testamento también se mencionaban varias pertenencias que estaban en su casa. Tenía que ir en persona a recogerlas y revisar todo. Renuncié a mi trabajo y fui. Su casa estaba realmente aislada. Me tomó casi una hora llegar, manejando entre pura vegetación. La casa era bonita, aunque no tan lujosa como la imaginaba en mis recuerdos de infancia. Entré solo. La policía ya se había encargado de eliminar el olor a muerte. Para que conste. Nunca pensé en vivir ahí. No podría. No después de saber lo que ocurrió. Mi plan era venderla, aún con lo alejada que estaba. Seguro conseguiría un buen precio. Pero todo estaba hecho un desastre. Me tomaría unos días empacar todo. Aunque, siendo sinceros, no tenía mucho más que hacer. Ya no debía préstamos estudiantiles y no tenía prisa por conseguir un nuevo empleo. Esa noche dormí en el sofá. Todo iba bien, aunque al día siguiente noté varias picaduras en la piel. Pulgas de cama. Preferí dormir en el auto después de eso. Comencé a revisar sus cosas. Era increíble la cantidad de chatarra que había acumulado. Algunas cosas parecían basura, pero quién sabe, tal vez eran antigüedades de gran valor. Arriba encontré una caja fuerte. Me habría costado abrirla, pero en su testamento había una nota con la combinación. Dentro no había mucho de valor. Solo algunos papeles dirigidos a mí. Jonathan, he dejado esto aquí por si algún día llegas a heredar lo que tengo. Pero no me refiero solo al dinero, Jonathan. También quiero que heredes mi negocio, si es que lo deseas. Es demasiado valioso para que simplemente se pierda. Tal vez llegues a juzgarme por lo que hago, pero por lo que he visto en ti, tú y yo somos bastante parecidos. Estoy seguro de que verás los beneficios que este regalo puede ofrecerte. No sé bien cómo comenzó todo. Quizás esta casa fue usada para algún experimento militar que luego se abandonó. Pero nunca encontré información oficial al respecto.
En el sótano hay una escalera. Cada noche, desde la medianoche hasta la 1 de la mañana, esa escalera no baja simplemente al sótano. Esto es difícil de explicar. Imagina que todas las escaleras del mundo están conectadas entre sí, como si fueran parte de una red, como el Internet. No solo las escaleras que existen ahora, sino todas las que han existido en cualquier punto de la historia. Si bajas ese último escalón, aunque no parezca diferente, te encontrarás en otro lugar. En un sitio que jamás podrías haber imaginado. Pero hay dos cosas que debes tener en cuenta. 1. Debes regresar por el mismo camino antes de la 1. Lleva un reloj contigo. Si no lo haces, te quedarás atrapado donde sea que termines. 2. Mientras estés fuera, otras personas o cosas pueden entrar a la casa por esa misma escalera. Es de doble vía. Pero si tú no bajas primero, nada puede subir. Y cuando tú regreses, se cierra y nada más podrá pasar. Ese es el secreto de mi fortuna. Casi todo lo que ves en esta casa es robado. Robado de distintas épocas y lugares. He estado en el Imperio Azteca, en el Palacio de Ramsés II, en el Salón de Baile del Titanic, pero recuerda. Hay sitios que pueden ser peligrosos. Lleva un arma si lo crees necesario. Supongo que me llamarías ladrón, yo prefiero decir que soy un coleccionista. Hasta donde sé, nunca alteré la historia. Y jamás intenté traer personas o animales de vuelta. No lo recomiendo. En fin, diviértete. Amontoné una fortuna con esto, y me parecería un desperdicio que nadie la use después de mi muerte. Por supuesto, no le creí ni una sola palabra. Me pareció una especie de broma elaborada. Seguí con mi día como si nada. Esa noche, aunque dormía en el auto, me despertaron unos ruidos extraños en la casa. Entré a revisar, pero no vi nada raro. Lo que sí noté fue que la erupción en mi piel empeoraba. Y eso que ya no dormía dentro. Empecé a pensar que no era un simple caso de chinches. La tercera noche vi algo más raro. Juro que una sombra se movía dentro de la casa. Me estaba empezando a asustar en serio. Y el sarpullido no dejaba de crecer. Tal vez era paranoia, pero decidí bajar al sótano. No pasadas las 12, claro. No tenía el valor. Fui en plena tarde. Al principio, solo vi unas escaleras comunes. Bajé. Nada fuera de lo normal. Pero cuando revisé el sótano, me paralicé. En el centro de la habitación había un sarcófago. Uno antiguo, como los de las tumbas de los faraones. Me acerqué, pero apenas di un paso, vomité. Solo estar cerca me revolvía las entrañas. Esa noche tomé la decisión. Bajaría a la hora que el tío Ben mencionó. Cuando pisé el último escalón, todo cambió. Una brisa fría me envolvió y un olor salado me golpeó. Estaba en un barco. Parecía moderno. Un crucero. Entré en pánico y corrí de vuelta. Por suerte, logré regresar a casa. Cerré la puerta del sótano y me desplomé en el sofá. Hoy me siento peor que nunca. Algo me mira desde las sombras. Ya entendí qué pasó. El tío Ben robó una tumba egipcia. Se llevó el sarcófago, pero también se trajo otra cosa. Una maldición. Puedo sentirla. Me está devorando desde adentro. Pronto no quedará nada de mí. Ya pasaron 7 días. Apenas puedo mantenerme en pie. No creo que haya cura. Pero tengo que intentarlo. Esa cosa, cada día está más cerca. Ya puedo ver sus ojos rojos brillando, y una fila de dientes afilados. No quiero imaginar qué hará cuando se muestre por completo. Tal vez ya lo está haciendo, tal vez ya me está comiendo desde dentro. No puedo conducir. No tengo fuerzas. Solo pienso en una cosa ahora. Bajar por esas escaleras. Tal vez termine en un lugar mejor que este. Esto es, como una carta final para el mundo. No sé a dónde voy a parar. Pero espero poder escapar de esto. Hay una chica en mi cámara de respaldo. Todo esto comenzó hace más o menos una semana.
Pensé que no sería nada grave, pero las cosas están empezando a salirse de control. No sé si debería siquiera estar perdiendo el tiempo escribiendo esto, pero tal vez me ayude a lidiar con lo que está pasando. Tal vez me tranquilice un poco. Es que ya no sé a quién más acudir a estas alturas. Compré mi nueva casa hace 2 meses. Es una casa antigua, construida por completo por el dueño anterior allá por los años 70. Vivió en ella hasta su muerte, hace unos 4 años. Según los vecinos, era un hombre tranquilo, reservado, pero amable, siempre saludaba con la mano a quien pasara por ahí. La casa está algo metida en una zona boscosa, así que solo hay unas 12 casas en los alrededores. Puedes recorrer toda la comunidad en unos 2 minutos, teniendo cuidado con los niños. Creo que hay 5 en total. 2 en la casa de la entrada y 3 en unas casas más adelante. Hasta ahora no han dado problemas, normalmente andan en bicicleta por la calle. Tenía planes de casarme pronto, pero surgieron complicaciones, y mi prometida decidió que viajar por el mundo era más importante que formar una familia. Así que ahí estaba yo, con una buena cantidad de dinero ahorrado y planes de comprar una casa para los dos. Decidí comprarla de todas formas. Trabajo a solo 20 minutos, en una firma de abogados, y esta casa apareció en el mercado en el momento justo. 3 habitaciones, 3 baños, una terraza muy bonita con vista a un gran bosque, y un garaje espacioso para 2 autos. La mayoría de las casas por aquí se venden por una pequeña fortuna, la zona y las escuelas están entre las mejores del estado, así que me sorprendió mucho el precio de esta. Era al menos un 35% más barata que cualquier otra similar en tamaño y terreno. Me lancé de inmediato, y todo salió perfecto. No hubo ninguna complicación durante el proceso. Contraté una empresa de limpieza, otra para la mudanza, y 3 días después de firmar, ya era dueño de casa. Me ha ido bien, cocinando cenas horribles y enterrándome en el trabajo. No está tan mal, en realidad. Tengo algunas cosas divertidas para pasar el rato, como ver televisión o caminar por el terreno. Sigo más o menos la misma rutina cada día, pero no me molesta. Sin embargo, la semana pasada esa rutina se rompió. Me preparé como de costumbre y encendí el auto. Subí, comencé a retroceder por la entrada, y salí a la calle. Justo antes de poner el auto en conduce, vi algo en la cámara. Era una niña, o eso creí. Suspiré un momento, pensando que casi había atropellado a una. A las 5 de la mañana aún está oscuro, pero, ¿por qué estaría afuera tan temprano? Los autobuses no pasan hasta las 6:30. Puse el auto en parquear y salí para ver si algo andaba mal. Miré hacia atrás y no había nadie. Qué raro, pensé. Caminé hasta donde estaba y no vi señales de nada. Supuse que había imaginado cosas. Volví al auto y me fui a trabajar. El resto del día fue completamente normal. A la mañana siguiente ya había olvidado lo que pasó el día anterior y seguí con mi rutina. Retrocedí por la entrada y otra vez, alguien estaba ahí. Esta vez parecía estar más cerca que antes, y pude notar que no era una niña, era mayor. Parecía tener unos 20 y tantos y se veía como si estuviera buscando algo, perdida. De nuevo salí del auto para hablarle, pero había desaparecido. Miré alrededor y no había nada, solo pavimento frío y mojado. Volví al auto y casi grité. Todavía estaba ahí, mirándome a través de la cámara de reversa. Pude ver más detalles esta vez. Tenía el cabello negro, muy oscuro, que le llegaba a los hombros, y era tan pálida, parecía un fantasma. Sé cómo suena, pero era tan pálida. Bajé la ventanilla, miré hacia atrás y no había nada. Sé que parece de locos, pero la veía ahí, en la cámara, y al mismo tiempo no podía verla con mis propios ojos. Me quedé mirándola, y sentí que ella también me miraba, durante unos 30 segundos. Luego se giró hacia mi casa y salió corriendo. Instintivamente miré por la ventana del auto con la esperanza de verla, pero no había nada. Estaba bastante alterado, pero decidí ir de todas formas a trabajar. En realidad no hice mucho. No podía sacarme de la cabeza su silueta. Sentía que me estaba volviendo loco, pero sé lo que vi, y lo que no pude ver. Durante los siguientes días pasó lo mismo.
Ella aparecía, parecía perdida, luego se acercaba a la cámara y me miraba fijamente, y finalmente corría hacia mi casa. Tomé unos días libres y decidí que iba a averiguar hacia dónde iba. Esta mañana, hice el mismo recorrido, retrocedí por la entrada y ahí estaba otra vez. Esta vez, cuando corrió, puse el auto en reversa para mantener la cámara apuntando hacia donde ella iba. Y funcionó. Corrió por la entrada directo hacia la puerta del garaje. La abrió, pero en realidad no se abrió nada. No pude verla una vez que entró, pero fue ahí donde desapareció. Apagué el auto y corrí al garaje. Saqué la llave y abrí la puerta, no había nada. Seguía casi vacío, salvo por unas cajas que dejó la empresa de mudanza. No había estacionado ahí porque las puertas no eran automáticas ni tenían abridor. Traté de encender las luces, pero los focos debían estar fundidos. Fui dentro de la casa, agarré una linterna y volví. El garaje se sentía más frío que cualquier otro lugar, pero bueno, es un garaje, ¿no? Quizás así son. Busqué señales de ella, alguna pista de hacia dónde pudo ir. Había unos estantes en una pared, una vieja mesa de trabajo de madera en la otra, y. Espera. Vi marcas en el suelo, junto a la mesa, como si la hubieran movido muchas veces sobre el concreto. Fui y traté de moverla, pero no se movía. La revisé alrededor, pasé la mano por los bordes, y finalmente encontré algo. Un botón, muy pequeño, en el interior de la mesa. Era imposible verlo o saber que estaba ahí. Con el corazón saliéndome del pecho, lo presioné. Escuché un pequeño clic, luego otro sonido, como un pestillo. Jalé la mesa y se movió, dejando al descubierto una trampilla de madera debajo. Tenía un símbolo tallado, incrustado con algo parecido a cobre o bronce. Era un triángulo con una cruz dentro. Nunca había visto algo así. Salté hacia atrás al ver la trampilla y volví a empujar la mesa, escuchando de nuevo el clic del pestillo y quedando fija en su lugar. Ahora estoy sentado en la casa, preguntándome qué demonios está pasando. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué hay una maldita puerta oculta con un símbolo tan raro? ¿Debo llamar a la policía? ¿Debería abrirla? No, no puedo abrirla, ¿qué demonios hay ahí abajo? Necesito ordenar mis pensamientos. Les actualizaré cuando se me ocurra algo. Las cosas no van nada bien para mí, en absoluto. Abrí la trampilla y Dios, cómo desearía no haberlo hecho. Ojalá nunca hubiera encontrado el botón ni sabido de este lugar. Ojalá jamás hubiera visto a la chica en mi cámara. No debí hacer caso a ninguna sugerencia, lo sé. Sé que esto va a traerme consecuencias. Debí mantenerme alejado de todo esto. Los dejé con un suspense, lo siento. Pasé el resto del día de ayer pensando y tratando de decidir qué demonios hacer. Iba a llamar a la policía, pero ellos no se iban a tomar el tiempo para revisar una puerta rara en mi cochera. Tampoco quiero que me encierren en un hospital psiquiátrico. Pensé que tal vez la chica aparecía en otros momentos del día, no solo por la mañana. Quizás si de verdad estaba intentando contactarme, pidiéndome ayuda o algo, seguiría intentándolo. No tengo ningún aparato para grabar, salvo mi celular, así que intenté usarlo. Todavía era de día, como las 3 de la tarde cuando lo intenté, pero ella no estaba. Revisé por todos lados. La calle, el patio, la cochera, pero no vi nada. Debe funcionar solo en la oscuridad, así que esperé a que se pusiera el sol y, como era de esperarse, ahí estaba. Es más extraño verla sin estar dentro del auto. Ahí estaba, en la calle otra vez, en la pantalla de mi celular, pero no podía verla con mis propios ojos. Esta vez tenía una leve sonrisa en el rostro, y pude acercarme más. Se veía tan dulce, pero a la vez tan enferma, tan pálida. Antes no lo noté, pero tenía los ojos increíblemente oscuros, casi negros. Me asustó, pero esa sonrisa era tan desarmante. Esta vez no corrió hacia la casa, caminó, casi como dando saltitos, guiándome hacia la cochera. Nos encontramos en la puerta del garaje y se la abrí. Ella pareció flotar hacia adentro. Me miró, luego volteó hacia la mesa de trabajo y señaló con el dedo. Por fin me animé a hablar y le dije: ¿Quién eres? ¿Qué hay en esa trampilla? Esto es muy raro. Solo se señaló a sí misma y luego otra vez a la puerta.
Debe ser eso. Debe estar atrapada ahí dentro, o al menos su cuerpo. Tal vez fue un accidente, o tal vez el viejo la metió ahí, no lo sé. Mi mente iba a 1000 por hora, sudaba a chorros, y eso que ni siquiera hace calor, y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Le pregunté. ¿Estás ahí abajo? ¿Quieres que abra la puerta? Ella asintió, señalándose a sí misma y luego a la mesa. Parecía flotar hasta ella, y apuntó justo donde está el interruptor. Ya sé, lo encontré ayer. ¿Tú lo hiciste? Parecía estar poniéndose un poco molesta, señalándose una y otra vez, y luego al botón. ¿Tienes que decirme qué hay allá abajo? ¿Alguien te lastimó? ¿Hay algo que pueda lastimarme a mí? Ahora parecía enojada. Empezó a señalarse con fuerza, casi empujando el dedo contra su pecho. Lo hizo varias veces, y su mano comenzó a hundirse dentro de su cuerpo, dejando un rastro de baba negra, como lodo o moco. Empecé a retroceder y ella se detuvo, apartó la mirada y luego me sonrió de nuevo. Casi parecía triste, sonriendo mientras me señalaba. Luego caminó hacia adentro de la mesa, bajando por lo que solo puedo suponer que eran unas escaleras. Antes de que me diera cuenta, ya no estaba, pero algo más empezó a ocurrir. La trampilla bajo la mesa empezó a sacudirse, creo. Sonaba como si alguien, o algo, intentara salir. Solté el celular y la luz se apagó, dejándome en completa oscuridad. Corrí dentro de la casa. Casi podía oír los golpes contra la trampilla mientras buscaba una linterna. Me senté un momento, traté de calmarme y luego regresé a la cochera. Me acerqué y presioné el botón bajo la mesa. En cuanto lo hice, la trampilla dejó de moverse. Me quedé parado frente a ella, temblando. No sé por qué, pero sentí que tenía que abrirla. Necesitaba saber si alguna pobre persona no estaba atrapada al otro lado tratando de salir. No iba a poder dormir sabiendo que eso era posible. Al verla una segunda vez, noté un pequeño candado junto a la manija. Parecía muy viejo, y tenía partes oxidadas. No tengo cizallas, pero sí un hacha vieja para leña. Fui corriendo por ella y, con todas mis fuerzas, le di varios golpes hasta que el candado se rompió. Con mucho miedo, abrí la trampilla. La entrada estaba completamente oscura, y lo único que se alcanzaba a ver eran unos escalones de tierra que bajaban. La linterna apenas servía contra esa negrura. Era muy raro. Bajé algunos escalones y sentí que el aire era gélido. Podía ver mi aliento. Había como unos 10 escalones, así que el túnel iba bastante profundo. Eso parecía, al menos, un túnel pequeño, pero lo suficientemente alto como para caminar erguido. Si extendía los brazos, podía tocar ambas paredes. Al llegar al final, distinguí un brillo tenue más adelante, en el pasillo. No sé si era una luz, fuego o algo así. Fui avanzando muy despacio y empecé a escuchar un tarareo. Era un murmullo suave, como una canción. Muy tenue, pero podía notarse que venía del fondo del pasillo. Llegué a la abertura y era la entrada a una especie de habitación grande, excavada. Todas las paredes eran de tierra, salvo una. Había algunas antorchas encendidas, colgadas. En medio de la habitación había una especie de trono. Una silla de madera sobre un bloque de piedra. Frente a eso, un pequeño altar, creo, con piedras de varios colores y lo que parecían huesos de animales. Todavía se escuchaba el tarareo, pero ahora parecía venir de todas partes. Ya era claro que era una voz femenina. Tenía que ser ella. Sin pensarlo, grité. «Oye, ¿estás aquí abajo? Estoy aquí para ayudarte». El tarareo se detuvo. Ahora la habitación estaba completamente en silencio, sin siquiera una corriente de aire o un crujido. El sonido de unas cadenas rompiendo el silencio venía de detrás del trono improvisado. Mis ojos aún se estaban adaptando, pero pude distinguirla. Era ella, o alguna versión de ella. Salió arrastrándose con la cabeza baja, cojeando, y volvió a hacer ese tarareo bajo. Su cabello estaba más enmarañado y, cuando se acercó más, pude ver que parecía mucho más vieja que antes. No llevaba nada excepto una bata blanca, como las de hospital. Se fue acercando y, cuando traté de moverme, no pude.
No me había dado cuenta antes, pero no podía mover ni un músculo. Era como si me hubieran congelado, y solo podía quedarme allí, viendo cómo se acercaba a mí. Tenía grilletes y cadenas en los tobillos que repiqueteaban con cada paso. Cuando estuvo a pocos centímetros, levantó la cabeza, y no puedo sacar esa imagen de mi mente. Sus ojos eran negros como la noche, sin pupilas, sin blanco, sin nada. Era como mirar al abismo. Su boca estaba cortada en los extremos, y colgaba, hasta que volvió a encajarla y se lamió los labios. Vomité sobre mí mismo. Ella retrocedió, luego me señaló. Se acercó de nuevo y puso un dedo en mi frente. Me desmayé. Desperté horas después, en mi cama. Todavía tenía vómito y bilis en la ropa, pero estaba bien acomodado bajo las sábanas. Me levanté de un salto y corrí a otra habitación. Cerré la puerta con llave y me quedé ahí un rato, tratando de entender qué demonios había pasado. Salí corriendo otra vez, tomé el celular y llamé a la policía. Llegaron rápido a la casa y les conté todo. Por supuesto, se mostraron escépticos. Los llevé a la cochera y revisamos la mesa. No había ningún interruptor. Había desaparecido. Me volví loco, empecé a jalar la mesa, a rasgar la madera tratando de moverla. Los policías me detuvieron y me preguntaron si tomaba algún medicamento. Les dije que no e intenté calmarme. Creo que querían llevarme a evaluación, pero logré tranquilizarme lo suficiente como para que se fueran. Es de mañana y estoy aquí en mi cama, con la puerta cerrada y la cómoda bloqueándola. ¿Qué carajos me pasó anoche? ¿Lo soñé todo? Sé que no. No pudo haber sido un sueño. Esto ha estado ocurriendo desde hace días. Ahora mismo puedo oír algo dentro de la casa. Suena como rasguños y pasos. Tal vez dejé la puerta abierta y se metió algún animal. No lo sé, no puedo pensar con claridad. Necesito dormir, apenas puedo mantener los ojos abiertos. Les avisaré cómo va todo. Espero que los ruidos paren. Las cosas han sido un torbellino en mi casa. Nunca he creído realmente en lo sobrenatural ni en nada parecido. Pero este fin de semana cambió por completo mi manera de pensar. He presenciado cosas que creía que solo pasaban en películas o en cuentos. Después de esto, creo que estoy listo para mudarme, sin importar el costo. Me desperté el sábado por la noche, después de haberme quedado dormido el viernes. Tuve pesadillas casi todo el tiempo. No puedo creer que haya dormido tanto y aún así me haya levantado completamente agotado. Me quedé un rato en la cama, escuchando, esperando, tratando de despertar del todo. No se oía nada en la casa. La puerta seguía atrancada y con llave, así que al menos eso funcionó. Me tomó un rato, pero logré levantarme y caminar hasta el baño. Me veía horrible, pero no le di mucha importancia. Me metí a la ducha, me enjuagué, me vestí y decidí salir de la habitación. No había escuchado ningún sonido en todo ese tiempo. Quizá solo había estado enfermo y todo esto era una alucinación por fiebre. Corrí el mueble, quité la cerradura, respiré hondo y abrí la puerta. Mis ojos se fijaron al fondo del pasillo, clavados en la oscuridad. Caminé despacio hasta el interruptor de luz. Al encenderlo, nada parecía fuera de lugar, para mi alivio, salvo unas manchas negras en la alfombra y las paredes. No les presté mucha atención hasta que me di la vuelta para cerrar la puerta de mi habitación. Estaba llena de marcas como de garras, como si algo hubiese intentado entrar a la fuerza. Me eché hacia atrás y casi me desmayo, pero logré sostenerme. Miré de nuevo hacia el pasillo y seguía igual. Vacío, salvo por esas manchas negras. Caminé despacio hasta llegar a las escaleras, bajé de puntillas hacia la cocina. Cada una de las puertas de los gabinetes estaba abierta, y algunas habían sido arrancadas de las bisagras. Incluso algunas, creo que fueron mordidas. Tenían marcas por todas partes. Había más de esa sustancia negra, así que me acerqué a inspeccionarla, sin tocarla, usé una cuchara para pincharla. Era una especie de sustancia pegajosa y viscosa. Una vez que tocó la cuchara, no hubo forma de limpiarla. La puerta trasera estaba completamente abierta, y al revisar, descubrí que la puerta principal y la del garaje también lo estaban. Miré a mi alrededor, encontré las llaves y me fui directo al auto. Me subí, lo encendí, y me quedé ahí.
No quería ponerlo en reversa. Estuve sentado ahí unos 20 minutos, con miedo de ver algo en la cámara de reversa. Respiré hondo, aparté la mirada del monitor y eché el auto hacia atrás. No sé si había algo en la cámara mientras retrocedía, pero al llegar al final del camino de entrada, vi algo con el rabillo del ojo. Justo donde la había visto por primera vez, ahí estaba la niña. Esta vez, de espaldas a la cámara. Debía haberme ido directo a un hotel o algo así, pero para ese momento ya estaba enojado. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Por qué no me dejaba en paz? Eché un vistazo rápido al espejo retrovisor y, por supuesto, no había nada. Pero cuando miré de nuevo a la pantalla, apreté el volante con fuerza. La niña ahora estaba de frente a la cámara, mucho más cerca. Y además, ya no era una niña. Fuera lo que fuera, parecía que lo habían atropellado varias veces y luego arrojado a un pozo de alquitrán. Apenas tenía unos mechones de pelo colgando de la cabeza, y sus ojos eran de un amarillo brillante, mirándome directamente. Tenía unas garras largas, negras y blancas, que sobresalían de sus manos. Creo que hasta podía oír el clic-clic que hacían entre ellas. Diría que parecía un monstruo del pantano, pero cubierto de una baba negra y con garras afiladas. Pisé el acelerador y salí disparado. Creo que empezó a caminar en la misma dirección, pero no estoy seguro. Me volé la señal de alto al salir del fraccionamiento y no miré atrás. Manejé por toda la ciudad, por la autopista, durante lo que parecieron horas, hasta llegar a un pueblo pequeño. Entré a un motel y me quedé ahí sentado. No voy a mentir, sí lloré un poco. Las emociones por ver esa cosa me sobrepasaron. Me tranquilicé y, tras revisar bien a mi alrededor, usando la cámara del celular, salí del auto y fui a la recepción. Era un lugar barato y el encargado fue muy amable. Notó que me veía mal. Me dio un cupón para una bebida gratis en una cafetería cercana. Fue un buen gesto. Volví al auto y tomé mi bolso. Por suerte, tenía conmigo la laptop del trabajo, así que podía usarla. Siempre llevo ropa de gimnasio en el carro, así que al menos tenía algo para ponerme después. Mi habitación era sencilla. Una cama, una mesita de noche, un escritorio en la esquina y una televisión vieja. No creo que hubieran remodelado el lugar en 20 años, pero estaba limpio y cuidado. Me recosté un rato y vi repeticiones de programas antiguos, intentando calmarme y pensar qué hacer. Consideré contactar a mis vecinos y ver si alguno había notado algo extraño, o incluso si habían visto a esa cosa, pero aún no quería volver a la zona. Tampoco quería parecer un lunático con mis vecinos nuevos. Fue entonces que lo recordé. Uno de los vecinos, en una conversación al pasar, había mencionado que el anciano tenía hijos, pero que hacía mucho no se les veía. Como sabía su nombre, pensé que tal vez podía buscar a sus hijos. Me metí a internet, pero no encontré nada. Ni obituarios, ni números en páginas amarillas, nada. Estuve buscando un buen rato hasta que por fin encontré algo. Una mujer con el mismo apellido, aunque se lo había cambiado en Facebook, y por eso fue difícil hallarla. Al parecer cometió un error y lo usó en una publicación. Ahora tengo su dirección, pero no encontré ningún número telefónico. Le envié un mensaje, pero me bloqueó de inmediato. Sé que probablemente es una muy mala idea, pero creo que voy a ir a verla. Necesito respuestas. Ya ni siquiera me importa la casa, pienso mudarme a un apartamento en la ciudad, rodeado de más personas, pero no quiero venderle ese lugar a alguien inocente y dejarlo atrapado con esta porquería. Quizá pase por una tienda y me compre ropa decente para no parecer un vagabundo cuando me presente en su casa. También voy a escribirle una nota, por si no quiere hablar conmigo. Tal vez eso la convenza de contarme algo. Voy a atrancar la puerta otra vez, y pondré el escritorio frente a ella. Eso funcionó la vez anterior y no voy a arriesgarme si esa cosa me siguió. A todos los que siguen escuchando, gracias por sus consejos y comentarios. Pronto los mantendré al tanto. Ya escucho las sirenas. Esperaba que tardaran un poco más. Yo no llamé, así que debió haber sido uno de los vecinos. Te dejé mientras estaba sentado en el hotel, pensando si debía buscar a la hija del viejo o no.
El minibar de la habitación tenía pequeñas botellas de agua y de vodka, así que eso tal vez influyó un poco en mi decisión. Decidí que sí. Dormiría un poco, saldría por la mañana y trataría de obtener malditas respuestas. Por suerte, atranqué la puerta antes de tomarme unos tragos. Desperté temprano al día siguiente y me levanté de la cama. Todo parecía en orden, así que me metí a la ducha y me preparé para el viaje en auto. Moví el escritorio que había puesto contra la puerta y la abrí. No pensé que fuera a pasar, pero tampoco me sorprendió tanto como debería haberme sorprendido. La puerta tenía cortes profundos, y la ventana exterior estaba manchada con una sustancia negra y viscosa. Traté de apartarlo de mi mente y salí trotando hacia la recepción. Le dije a la señora que un vagabundo o alguien intentó atacar mi puerta anoche y la dejó hecha un desastre. Se disculpó muchas veces, me siento algo mal por eso, y me dijo que tenía 3 noches gratis disponibles para cuando quisiera. Le agradecí y caminé hasta mi coche. La ventana del conductor también tenía la sustancia negra, pero no había rasguños. Tal vez esa cosa era más lista de lo que pensé. Mientras no pudiera verla durante el día y no pudiera hacerme daño, yo tenía la ventaja. Encontré la dirección de la hija del viejo en internet, así que la puse en el GPS y arranqué. En realidad estaba a solo unas 2 horas de donde me encontraba. Emprendí el camino hacia mi destino. Me tomó exactamente 2 horas llegar. Era un pequeño pueblo, si es que se le puede llamar así. Yo diría más bien una aldea. Apostaría que tomaría 2 minutos atravesarlo de punta a punta. Su casa estaba justo en el centro, con un deshuesadero a un lado y una iglesia al otro. No era una mala casa, de hecho, ninguna por la zona se veía en mal estado. Me estacioné en la calle y me tomé un momento para organizar mis ideas, luego caminé hasta la puerta. Toqué varias veces, esperé unos segundos, y escuché cómo giraban los seguros. La puerta se abrió y apareció una señora de unos 50 años, bien parecida. Me saludó con una sonrisa, pero creo que notó lo alterado que estaba. Su sonrisa se transformó en una expresión de preocupación. «Te mudaste a la casa, ¿verdad?» No sabía qué decirle, no tenía idea de cómo lo sabía. «Lo noto. Tú también la has visto, ¿no es así?» «La he visto. A la niña en mis cámaras. La he visto a ella y a lo que sea que se convirtió, y a la cosa que destrozó mi casa. No sé qué demonios es y...» Me interrumpió. «Basta. Ya lo sé. No eres la primera persona que me busca, y no vas a ser la última. Sí lo soy. Tengo que detener lo que sea esto. Compré esa casa para comenzar de nuevo y no voy a permitir que esa criatura me arruine». Me interrumpió de nuevo. «Ella. No es una criatura. Su nombre es Delilah. Era mi hermana». Me quedé ahí, con la boca casi tocando el suelo. ¿Dijo que esa cosa era su hermana? «Escucha. Puedes entrar y te contaré todo, siempre y cuando te sientes, escuches y luego te vayas. Te dejaré hacer unas cuantas preguntas, pero nada más». Acepté de inmediato y me dejó pasar. Me senté en su sala, mientras unos gatos rondaban por la casa. Era un lugar agradable, acogedor, parecía que había logrado construirse un hogar tranquilo. Se quedó un rato en la cocina, escuché cómo chocaban vasos y cómo comenzaba a silbar la tetera. Pasaron unos 5 minutos y apareció con té y unas galletas. Me hizo recordar cuando iba a casa de mi abuela de niño. Se sentó, dio un sorbo y empezó a soltarlo todo. Bueno, todo comenzó con mis padres, mi madre y mi padre. Se casaron jóvenes, construyeron la casa y no pasó mucho tiempo hasta que nos tuvieron. Todo fue muy rápido, pero se amaban. Mantuvieron todo en secreto, y una de las mayores sorpresas fue que iban a tener gemelas. Era perfecto para lo que mi padre había planeado, lo descubrimos después. Yo estaba al borde del sillón, pendiente de cada palabra. Mi padre era parte de una secta. Él le habría llamado grupo de fe, pero era pura basura. Era una secta en toda regla. Y no se basaba en religiones modernas. Era algo muy primitivo. Una mezcla de paganismo, brujería, y cosas demoníacas. Ni siquiera estoy segura del todo, no quise investigar mucho.
Mandé a hacer unas averiguaciones, pero abandoné todo y decidí seguir con mi vida. Me estaba confundiendo, iba muy rápido y parecía saltarse partes. Oh, lo siento, me estoy adelantando. Bueno, él formaba parte de esa secta y lo ocultaba muy bien de mi madre y de nosotras. La vida era básicamente normal, con mi padre teniendo reuniones en el garaje cada domingo y miércoles por la noche. Reunía a un grupo y leían y cantaban, si es que se puede llamar así. A mí me sonaba más a cantos rituales. Tardaban unas horas y luego se iban. Yo había estado en el garaje antes, pero nunca vi nada demasiado malo. Nada realmente malvado. Eso fue, hasta que una noche se llevaron a mi hermana. Teníamos unos 12 años. Me desperté a mitad de la noche, empapada en sudor frío. Bajé por un vaso de agua y vi la puerta del garaje abierta. Se me hizo raro, no era una noche normal de reunión. Decidí salir y noté que el banco estaba movido de su lugar habitual. Seguro viste lo mismo, lo sé. Me metí por la escalerilla y bajé por el pasadizo oscuro de tierra. Temblaba mientras la escuchaba hablar. Había dado en cada punto exacto. Seguí avanzando por el pasillo y ahí estaba, en medio de la habitación, mi hermana, atada en el suelo, rodeada de gente con túnicas negras. Estaba dormida, creo, y parecía flotar apenas sobre el suelo. Dos hombres estaban sobre ella, casi en el techo, sosteniendo una olla con lo que supe después que era alquitrán caliente. Algunos comenzaron a recitar y mi hermana empezó a cambiar. Convulsionaba, se movía de formas que no son humanas. Grité. Los hombres dejaron de cantar. Todos me miraron. Mi hermana comenzó a emitir sonidos que pensé que solo podían hacer los animales grandes. Todos los hombres voltearon su atención hacia ella, y luego hacia los que estaban arriba. Le vertieron el alquitrán encima. Todavía escucho ese ruido cada vez que cierro los ojos. Corrí, subí las escaleras y salí de la casa, bajé por la calle y no miré atrás. Me perdí en el bosque y la policía me encontró horas después. Mi madre se enteró de todo. Me llevó con ella y nos mudamos lejos durante mucho tiempo. No pudo acudir a la policía, la habrían llamado loca y los seguidores de mi padre nos habrían encontrado. Años después regresé aquí, lo suficientemente cerca como para vigilar las cosas. Mi padre murió y tenía la esperanza de que nadie más comprara la casa, pero alguien lo hizo. Las cosas suceden, y esa casa nunca va a desaparecer. Esa cría. Mi hermana está atrapada ahí para siempre. Creo que quedó entre el mundo de los vivos y el de los muertos o algo así. No sé qué fue lo que le pasó, pero la lloro todos los días. Te lo juro. No importa cuánto lo intentes, no importa qué hagas, nada va a deshacerse de esa casa ni de su horror. Intenté hacerle una pregunta, pero no me dejó. Solo levantaba la mano para callarme. Lo siento, pero tienes que irte ya. Odio sacar esto a flote, y ahora voy a tener que volver a la medicación por esto. No es tu culpa. Por favor. Solo aléjate de esa casa e intenta advertir a cualquiera que se atreva a ocuparla. Me fui. No se veía nada bien, y yo sentí que algo se había encendido dentro de mí. Iba a deshacerme de esa casa. Me sentía enfermo después de escuchar su historia, y lo único en lo que podía pensar era en destruir esa maldita casa. Manejé directo de regreso, deteniéndome solo para cargar gasolina. Llegué justo antes del anochecer. Entré, agarré algunas cosas de valor y algo de ropa y las llevé al auto. Pero cuando me detuve por gasolina, no solo llené el tanque del coche. Entré a la casa con un bidón y empapé todo lo que pude con gasolina. Hice un rastro que salía hasta el jardín delantero, y luego encendí un fósforo. Ahora oigo las sirenas. Esperaba que tardaran más en llegar. Yo no llamé, así que debió de ser uno de los vecinos. Vi a varios salir de sus casas cuando me subí al auto. Uno me detuvo y me entregó un sobre, luego me fui a toda velocidad. Estoy en la habitación del mismo hotel de antes, y acabo de revisar el contenido del sobre. Eran 4 fotografías. En todas, la casa estaba en llamas. Se veía exactamente igual que como la dejé, envuelta en fuego. Junto a la casa, un grupo de hombres con túnicas posaba, al lado de esa bestia cubierta de alquitrán. Frente a ellos estaba, supongo, el dueño de la casa en ese momento.
Cada una tenía una fecha diferente. Había ocurrido una vez por año, cada año desde que el viejo murió. Moví el colchón y el armazón de la cama contra la puerta. No sé si esta vez va a servir de algo. Si salgo con vida esta noche, se los haré saber. No pienso rendirme sin luchar.